Y esta semana el Senado de Colombia aprobó un referendo para modificar la Constitución y que solo las parejas conformadas por hombre y mujer puedan adoptar. Los solteros, viudos o parejas del mismo sexo no lo podrían hacer. De ganar en la consulta de esta iniciativa, se debe esperar el visto bueno de la Cámara de Representantes para que los ciudadanos puedan decidir. A partir del día en que la Corte Constitucional decidió que los niños pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo, la senadora por el Partido Liberal Vivian Morales inició una ardua batalla por frenar este fallo, al considerar que el alto tribunal se extralimitó en sus funciones. Esa es una posición del pueblo colombiano y lo que me parece es que la Corte se está tomando poderes que no le corresponden, está decidiendo en contra del país y a espaldas del país. Y esto únicamente puede tener como respuesta que el país se pronuncie democráticamente. Con sectores conservadores a su favor, la legisladora se propuso recolectar un total de 1.665.000 firmas que requería el Congreso para que se realizara la convocatoria de un referendo. Es decir, para que sean los colombianos quienes en las urnas decidan si parejas del mismo sexo pueden o no adoptar niños. En 4 meses, Morales cumplió con el requisito, incluso presentando un número mucho mayor de firmas requeridas inicialmente, que luego fueron avaladas por la registraduría. Una jornada que no estuvo exenta de marchas a favor y en contra de la iniciativa. ¡Que vivan los niños que han venido también hoy con sus carteles! Consideramos que los niños tienen derecho a tener una familia y que el Estado debe proteger cualquier configuración familiar. Todo lo legal es moral. Y que no nos dejemos simplemente meter nosotros embuchados, que porque la ley lo dice, ya es algo que debemos todos hacer y aceptar. El proyecto de referendo llegó al Congreso y el pasado 14 de septiembre superó su primer debate en el Senado con una votación de 10 a favor y 2 en contra. Y pienso que la única manera de saldar legítimamente esa discusión es consultándole al pueblo qué piensa sobre el tema. 3 meses después, en plenaria también superó su segundo debate, no sin antes ser motivo de intensas discusiones entre quienes lo impulsan y entre quienes aseguran que es un referendo discriminatorio y viola los derechos de la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. El Senado de la República ha manoseado y violado a los niños más desprotegidos de Colombia, que son los niños abandonados por su papá y su mamá. Le ha dicho a esos niños que prefiere verlos crecer en un orfelinato antes que permitir que una madre soltera, un padre soltero o una pareja homosexual los adopte. El proyecto de referendo que ahora pasará a la Cámara de Representantes ha ocupado parte de la agenda de las principales esferas políticas del país. Incluso desde España el presidente Juan Manuel Santos sentó su postura frente al tema. Yo no estoy a favor de esa posición. Nosotros somos un gobierno que ha promovido los derechos de todos los colombianos, incluyendo las minorías y las minorías homosexuales. Quienes cuestionan la propuesta de Vivian Morales la acusan de ir en contra de la Constitución, ya que en el parágrafo que quiere incluir en el artículo 44 de la Carta Magna no solo se prohibiría la adopción a parejas gay, sino también le quitaría esa posibilidad a madres y padres solteros. La adopción, como medida de protección de los niños, niñas y adolescentes que no tienen familia, busca garantizarles el derecho a tener constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o con unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. Nos acompañan en nuestro centro de noticias Ricardo Montenegro, abogado del colectivo Orgullo LGBTI y quien se opone al referendo sobre la adopción, y también está con nosotros Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, quien está de acuerdo con la medida. A ambos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Un placer. En este tema del referendo sobre la adopción entran varios debates. Uno es jurídico, sobre si está maltratando o no el ordenamiento jurídico, pues la Corte Constitucional ya había dictado una sentencia previa sobre esto. Otro es si hay o no oportunismo político, y pareciera que pues los niños no están siendo el centro de esta discusión. Quisiera que ambos plantearan sus posiciones. ¿Quién comienza? Bueno, pues yo creo que es importante hacerle ver a todos los televidentes en Latinoamérica y el Caribe que Colombia está jugándose la
clase de familia que quiere realmente tener, sobre la cual se funda el país, sobre la cual el tejido social se construye. Y es claro que la Constitución Política de Colombia, en el artículo 42, establece que la familia la constituyen un hombre y una mujer. Y al mismo tiempo el artículo 44 de nuestra Constitución colombiana establece que debe prevalecer el interés superior del menor de edad. Incluso nuestra legislación colombiana ha ido más allá y tiene una ley de protección integral a la familia que está diseñada jurídicamente para la protección del padre y la madre, del hombre y la mujer como constitutivos del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Así las cosas, yo creo que es importante que los colombianos sean consultados, porque el pueblo es la suprema autoridad, de acuerdo con nuestra República Democrática. El pueblo es la suprema autoridad del país. Y en ese sentido, ni el presidente, ni el Congreso de la República, ni la Corte Constitucional, pues pueden contrariar la voluntad del pueblo. Y por eso el referendo se constituye en un mecanismo muy importante que nos permite que los colombianos seamos los que decidamos si queremos o no que nuestros niños estén en manos de parejas del mismo sexo. Yo defenderé, y lo estamos haciendo desde hace un tiempo atrás, como Fundación Marido y Mujer, que los niños y sus derechos fundamentales estén custodiados bajo la tutela de un padre y de una madre. Y no creo que sea oportunismo político el hecho de que el Congreso de la República diseñe el mecanismo que la Constitución tiene establecido, como es el referendo, para que el pueblo sea el que decida en las urnas, algo que la Corte Constitucional nunca debió haber decidido, porque la Corte Constitucional profirió una sentencia diciendo que las parejas homosexuales podían adoptar, siendo que esta es una competencia exclusivamente legislativa regulada en el artículo 114 de la Constitución Política, pero la Corte se saltó al poder legislativo y pretende pues legislar, y eso es prácticamente, en términos jurídicos colombianos, un prevaricato por acción que el pueblo colombiano debe corregir en el referendo en las urnas. Ricardo Montenegro. Cuando hay una diferencia frente a algún criterio constitucional, se ha establecido que sea la Corte quien interprete precisamente la legislación y pueda de alguna manera dar luces para, como un criterio auxiliar, entrar a determinar cuál es la línea a seguir. En Colombia y en Latinoamérica la conformación de la familia está clara y son mucho más el número de personas que conviven en parejas informales, no casadas, personas que son padres y madres solteras, personas que además asumen la crianza de sus nietos, de sus sobrinos, de personas a las que no engendraron. Y precisamente este referendo que plantea mi copartidaria, la senadora liberal Vivian Morales, que pues pareciera no tener mucho de liberal, lo que hace precisamente es retrotraer, primero, una discusión que ya en Colombia había sido superada hace más de 140 años, cuando se dio la facultad de que personas solteras pudieran o pudiéramos adoptar a personas que estuvieran en incapacidad de tener una familia, porque precisamente ese núcleo familiar de la tan ponderada familia ideal u óptima de la que habla la senadora Morales, de papá y mamá, abandonó a este menor. Y precisamente lo que estamos haciendo es reconociendo que las dinámicas sociales son superiores incluso al texto constitucional, cuando decimos que es necesario que en Colombia se respete el principio que ha venido siendo aplicado frente al tema de la adopción en Colombia, y que tiene que ver con que personas que no hayan engendrado a estos menores puedan hacerse cargo de ellos. Ahora, ¿cómo van a hacer para sacar adelante esta propuesta, para convencer a la sociedad colombiana que, por ejemplo, la Fundación Marido y Mujer tiene razón? Bueno, es que hay que empezar por decir que realmente no es la totalidad de niños que están a cargo del ICBF el resultado de un abandono, como el doctor Montenegro lo acaba de insinuar, que son niños abandonados por papá y mamá. Muchísimos de estos niños pertenecen a núcleos de hombre-mujer que por razones socioeconómicas no pueden responder por ellos, y otros son por violencia intrafamiliar, porque no vamos a esconder que hay violencia intrafamiliar en los núcleos familiares de Colombia. Pero entonces entran aquí otros elementos que yo creo que es importante hablar y sacar aquí en este debate a la luz pública, y es que no solamente es un tema jurídico, también hay que hablar de cuáles son las razones científicas por las cuales, por ejemplo, la Fundación Marido y Mujer considera que las parejas homosexuales no tienen esos suficientes elementos para la crianza de un menor de edad. El doctor Paul Sullins
y realizó una investigación en los Estados Unidos y fue publicada en febrero del año anterior, 2015, en el que informa que de un muestreo de 207.007 parejas del mismo sexo de países como Canadá, Australia, España, Estados Unidos, fueron hecho un seguimiento por el término de 13 años y pudo probar que los niños criados por parejas del mismo sexo sufrieron hasta el doble o el triple de impacto emocional. Y adicionalmente a esto, la vocación de permanencia de las parejas del mismo sexo no superó los 3 años. Y esto hay que explicárselo a la sociedad cuando usted me pregunta cómo vamos a convencer a la sociedad de que las parejas del mismo sexo no son el núcleo idóneo para la crianza de los niños. Yo respeto, por supuesto, a los homosexuales y hemos incluso estado de acuerdo en que deben tener unos derechos civiles mínimos que les permita, pues, lo que son, esas relaciones que ellos quieren conformar mediante un vínculo jurídico que sea diferente al del matrimonio. Pero adicionalmente al tema científico y jurídico hay un tema de carácter sociológico, psicológico también, que nosotros creemos que los niños tienen impacto por el medio en que están siendo criados y ese impacto tiene una influencia que nosotros creemos que no es buena para el niño y que en ese caso un niño, en el caso de que determinara, por ejemplo, ya en sus 18 años de edad hacia arriba ser homosexual, pues es otra cosa diferente, pero que por lo menos la crianza del niño esté bajo la custodia de un padre y una madre. Todos sabemos que necesitamos el referente de un padre y una madre, por eso incluso si me preguntaran por qué entonces los solteros no podían adoptar, yo diría porque debe dársele prevalencia a que el niño tenga lo que no pudo tener de sus padres biológicos, un padre y una madre que les puedan ofrecer lo que no pudieron sus padres biológicos, formación y crianza en principios y valores, educación, proyecto de vida, todo esto es muy importante a la hora de estructurar su identidad y su personalidad. Ricardo Montenegro, ¿discriminación? Pues claro, totalmente. Y el argumento precisamente que nosotros estamos utilizando además, no solamente por el tema de las parejas del mismo sexo que perderían la opción de adoptar, es también a favor de aquellas personas solteras que en algún caso se hacen responsables de sus sobrinos o de menores que no han engendrado. Es bien importante decirles que quedarían alrededor de 17 millones de personas como no hábiles y no aptas. Y tan discriminatorio es el argumento que utiliza la senadora Morales y todos aquellos que están defendiendo este proyecto, este referendo, que es bastante discriminatorio, que habla de que no somos óptimos. ¿Quién habla de ser óptimos? Lo idóneo es que este niño crezca en un ambiente saludable, en una posibilidad de vida, de la mejor calidad de vida que se le pueda brindar, y precisamente lo que el proyecto quita es a una cantidad de personas que podrían tener la posibilidad, familiares, tías, abuelas, que de hecho han venido cumpliendo la labor que dejaron de cumplir sus padres biológicos cuando abandonaron al menor o cuando por condiciones socioeconómicas, como lo mencionaba el compañero, lo acaba de decir, pues lo dejaron abandonados. Entonces es bien importante para nosotros entender que en Colombia no podemos seguir haciendo carrera política desde la discriminación. No se pueden hacer generando más divisiones en la sociedad, sino que al contrario, tratando precisamente de poniendo en el centro de la discusión a los niños, tener la posibilidad de que ellos puedan tener una mejor espacio, una mejor familia en la cual de estar realmente, crecer y desarrollar su proyecto de vida. En la Constitución colombiana está el derecho del niño a tener una familia. Tomando el concepto que expone y explica el amigo, ¿no se estaría en este caso violando el derecho del niño a tener esa familia? Yo creo que hay que hacer una claridad importante, y es que la Constitución colombiana no reconoce a las parejas homosexuales como familia. Ese es un concepto que lo quiso introducir en la sentencia C577 del año 2011 la Corte Constitucional de Colombia. Pero es importante aquí decir que no se puede pretender violentar los derechos de los niños para darle a los homosexuales hijos. O sea, realmente son los niños los que tienen derecho a una familia, pero la familia que está definida en la Constitución y que está definida en la ley. Decía, como vimos en la introducción de la senadora Claudia López, decir que se estaba manoseando a los niños. Es al contrario, senadora, van a manosear los derechos de los niños si se les entregan a las parejas homosexuales sabiendo que hay advertencias que hacen notar que no hay las suficientes garantías en un núcleo de parejas del mismo sexo. Este referendo no es por las parejas
parejas, no es por las personas solteras. Este referendo no es para quitarle derechos a las personas solteras. Este referendo surge a raíz de la Corte Constitucional haber determinado que las parejas del mismo sexo podían adoptar. Y eso nos llevó a decir: la suprema autoridad del país es el pueblo y debe ser consultado, porque pues no es cierto que exista tantos millones de personas tan afectadas. Doctor Montero, me permito discrepar un poco de su cifra. Yo realmente no creo que haya tantísimas personas en el país que quedarían violentados sus derechos por no tener la adopción de niños. Hay una cosa significativa aquí que yo quisiera cerrar de esta intervención, es el hecho de que el Congreso de la República no puede ser coaccionado por el presidente de la República. El presidente ya ha dicho en estos últimos días que no está de acuerdo con el referendo, que su gobierno respeta la democracia. Bueno, la democracia eligió una asamblea constituyente en la cual se alcanzó a debatir el tema de las parejas del mismo sexo como familia y no fue aprobado. Se decidió que sea un hombre y una mujer. Y el presidente Santos de Colombia no puede ahora pretender colocar sus ministros a que hagan todo un lobby para presionar a la Cámara de Representantes para que no apruebe un referendo. Todo lo contrario, sería un mal síntoma de que en Colombia no se respeta la democracia. Si queremos de verdad que las parejas del mismo sexo tengan legitimidad en los derechos que ganan, pues que sea el pueblo el que se los otorga. Y el pueblo no puede pretender ahora ser coaccionado también con la idea de que es que las mayorías quieren aplastar los derechos de las minorías, porque es claro que el pueblo en las urnas decide las reglas comunes a las que todos nos acogemos. Ricardo Montenegro, ¿hasta dónde piensan llegar para evitar ese referendo, para ir en contra de lo que propone? Pues estamos haciendo una pedagogía muy amplia a nivel nacional, desnudando un poco también el tema, y yo creo que es bien importante, además, frente al comentario anterior, decir que quienes manosean a los niños son los heterosexuales. En gran parte, el 80%, más del 80% de las violaciones, abusos a menores son cometidos en el hogar por padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos, vecinos, heterosexuales. En ningún caso se ha documentado que haya esa existencia de riesgo para los menores de criarse en una familia conformada por dos personas del mismo sexo o una familia homoparental, que es una de las muchísimas, de las 10 diferentes características de familia que tiene Colombia. Colombia no es la familia del pesebre de Belén, donde hay un papá, una mamá y un niño, sino que hay muchísimas conformaciones de familia que la misma sociedad se la ha venido dando. Colombia, además, al haber experimentado un conflicto armado de tantos años, podría ser un modelo de cómo la misma reconstrucción del tejido social ha obligado a llevar a abuelas, a tíos, a primos, a personas de diferentes capacidades y calidades a asumir la crianza de hijos que no son suyos. Entonces, yo creo que sí parte de un equívoco, parte de un prejuicio generalizado de que las personas solteras y que las personas homosexuales no son aptas o idóneas para dar un entorno saludable a un menor. Yo creo que el debate está armado y yo creo que alrededor de eso es que nosotros deberíamos debatir en este país en los próximos meses, de llegarse a lograr pues que este proyecto de ley pase en la Cámara de Representantes y que de llegarse a que supere los controles de constitucionalidad que tienen. Miren, hay una cosa muy sencilla. Nosotros sabemos que este proyecto de ley, más que buscar introducir un cambio a la Constitución, lo que realmente está buscando es generar un gran acopio de votos para las próximas elecciones del 2018. El tema político que empieza a partir del 1 de enero del año 2017 y que tendrá su concreción en las elecciones generales del Senado y de la Presidencia de la República, tendrán como protagonistas definitivamente a las iglesias cristianas, muchas de ellas iglesias de garaje, muchas de ellas que no han querido pagar impuestos, muchas de ellas que utilizan además la desinformación y la manipulación de los textos de la Biblia para generar confusión y desinformación en la ciudadanía. Bien, quiero agradecer a Ricardo Montenegro, abogado del colectivo Orgullo LGBTI y quien se opone a este referendo sobre la adopción, y a Javier Suárez, el presidente de la Fundación Marido y Mujer. Creo que bastante claras las posiciones de ambos sobre este tema prácticamente que ha tomado mucha vitalidad en Colombia. Ambos, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, muchas gracias y una feliz Navidad para todos los televidentes. Hasta la próxima.